Mi nombre es Daniel Piscors y en el curso de Emergencias y Urgencias en Cardiología, organizado por CONAREC, me referiré al tema Urgencia y Emergencia Hipertensiva en Guardia. Las crisis hipertensivas se dividen o clasifican en urgencias y emergencias, y no son los niveles de presión arterial lo que califican la existencia de una u otra. Como ven ustedes, la presión arterial diastólica en ambas circunstancias por lo general es superior a los 120 milímetros de mercurio. Lo que define la presencia de urgencia o emergencia hipertensiva es la presencia o ausencia de compromiso en órgano blanco. Y la presencia o ausencia de compromiso en órgano blanco es lo que a su vez define los requerimientos terapéuticos. Entonces, cuando un individuo con una crisis hipertensiva no tiene compromiso de órgano blanco, se define como urgencia hipertensiva. Y en este caso, el tratamiento debe ser por vía oral, no debe ser iniciado o no es necesario que sea iniciado en forma perentoria, pero se recomienda comenzarlo dentro de las 24 horas de iniciado el evento. En cambio, las emergencias hipertensivas se caracterizan por tener compromiso agudo de daño en órgano blanco y por lo tanto el tratamiento debe ser efectuado por vía endovenosa e iniciado dentro de la primera hora de que el evento se ha desarrollado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las emergencias hipertensivas? La encefalopatía hipertensiva, la disección aórtica aguda, el infarto agudo de miocardio, los síndromes coronarios agudos, el edema agudo de pulmón con insuficiencia respiratoria, la preeclampsia severa, el síndrome de HELP y la eclampsia, la insuficiencia renal aguda, la anemia hemolítica microangiopática y la hipertensión aguda postoperatoria. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tomamos contacto entonces con un paciente con una crisis hipertensiva en los servicios de emergencia? Lo primero, obviamente, es medirles la presión arterial y ver si tienen una presión sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio o una presión diastólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Y hacer la evaluación inicial de tratar de detectar la presencia de daño en órgano blanco para identificar si se trata de una urgencia hipertensiva o de una emergencia hipertensiva. En nuestro país, años atrás, se realizó el estudio REAS, era un estudio de pacientes con hipertensión severa en servicios de emergencias, a quienes con el primer contacto se les realizaba una anamnesis, un fondo de ojos y un electrocardiograma. Y se definía si tenían presencia o ausencia de daño en órgano blanco. En presencia de daño en órgano blanco, como dijimos, se trataban de emergencias hipertensivas o de emergencias clínicas, es decir, no hipertensivas, asociadas a hipertensión arterial. En el caso de que no tuvieran daño en órgano blanco, se los calificaba de dos maneras a los sujetos, que tuvieran una hipertensión severa aislada o una hipertensión severa de riesgo indeterminado, que es aquella en la que previamente al evento agudo ya se detectaba algún tipo de daño en órgano blanco. Los pacientes en el primer grupo eran sometidos a un periodo de reposo de aproximadamente 30 minutos. Si la presión arterial descendía, con parámetros que ya analizaremos más adelante, los pacientes eran considerados como respondedores y derivados a domicilio. Si no eran considerados respondedores, recibían un tratamiento farmacológico y se los evaluaba a los 60 y a los 120 minutos. En caso de tener una respuesta favorable, eran externados a su domicilio. ¿Cómo se definía que los pacientes fueran respondedores? Que a los 30 minutos del reposo o a la hora o 2 horas de recibir el tratamiento farmacológico,
la presión arterial sistólica fuera de menos de 180 milímetros de mercurio o la diastólica menos de 110 milímetros de mercurio y que se verificara un descenso de la presión sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio y la presión diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio. Este es el grupo de pacientes que tenía una presión arterial mayor a 180 la sistólica o mayor a 110 milímetros de mercurio la diastólica, que no tuvieran antecedentes ni cardíacos, ni renales, ni cerebrales. Y como ven ustedes, solo con el reposo la presión arterial descendió significativamente de 188 milímetros de mercurio para la sistólica y 103 milímetros de mercurio para la diastólica a 160 milímetros de mercurio para la sistólica y 89 milímetros de mercurio para la diastólica. En este mismo grupo de pacientes habíamos visto que hubo no respondedores. Entonces, en este gráfico se analiza la respuesta a las drogas. Como ven ustedes, basalmente, en este grupo la presión fue 189 milímetros de mercurio para la sistólica y 104 milímetros de mercurio para la diastólica. En la primera hora, luego de recibir un tratamiento farmacológico, la presión sistólica descendió significativamente a 176 milímetros de mercurio y la diastólica a 97 milímetros de mercurio, no verificándose mayores descensos luego de 2 horas de tratamiento. En conclusión, en este grupo de pacientes sin daño en órgano blanco previo, con el reposo se logró una respuesta al algoritmo de casi un tercio de la población, es decir, el 31,9%. Y luego de la primera hora de tratamiento farmacológico, en el 68,1% de los casos, es decir, en casi 2/3 partes, se logró un descenso a menos de 180 a 110 milímetros de mercurio y más de 20 milímetros de mercurio para la sistólica y 10 milímetros de mercurio para la diastólica. ¿Cuáles fueron las drogas que se utilizaron? Amlodipina, labetalol o perindopril. Y como ven ustedes, a las 2 horas de la dosis de cualquiera de estos fármacos, la respuesta al algoritmo fue muy similar, lográndose descensos entre según los objetivos planteados en el 70 al casi el 85% de los casos. Está el grupo que, como dijimos, tenía una crisis hipertensiva de riesgo indeterminado. En este caso tenían o antecedentes cardíacos o renales o cerebrales, y los pacientes recibían de entrada tratamiento farmacológico. Como ven ustedes, a la primera hora postdosis de estos tratamientos por vía oral, el 40% de los pacientes había alcanzado los objetivos terapéuticos que se planteaban en el estudio, y a las 2 horas casi 3/4 partes de los pacientes habían alcanzado el objetivo terapéutico, es decir, el 71%. De modo tal que este algoritmo de tratar a los pacientes con reposo o fármacos por vía oral demostró ser efectivo en los pacientes que tenían una urgencia hipertensiva. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las urgencias hipertensivas? Ubicar al paciente en un lugar tranquilo, eliminando irritantes externos como ruidos, luz y causas de excitación. Luego de 20 a 30 minutos controlar la presión arterial. Si no se observa reducción de la presión arterial, administrar drogas antihipertensivas por vía oral con rápido comienzo de su acción. Controlar la presión arterial durante 4 horas, ya que es posible una reducción excesiva de la misma o por el contrario un rebote hipertensivo. Generalmente, si el paciente ha controlado su presión arterial y no refiere síntomas ni presenta compromiso de órgano blanco, puede ser externado y se debe controlar en forma ambulatoria al paciente dentro de las siguientes 24 a 48 horas. Entonces, esta es una forma de graficar el algoritmo de hipertensos severos en servicios de
Emergencias: cuando tomamos contacto con el paciente, reposo por 20 a 30 minutos y nuevo control de la presión arterial. Si la misma está controlada, se sigue al paciente dentro de las 24 horas en un centro médico. Si el descenso de la presión arterial no es adecuado y el paciente era un hipertenso que estaba recibiendo tratamiento previamente, se debe verificar si tomó o no tomó la medicación. Si no tomó la medicación, lo que debemos hacer es administrarle el tratamiento habitual o un tratamiento alternativo y controlarlo. Si el paciente tomó la medicación y aún así presenta una hipertensión severa, se le puede dar una segunda dosis del mismo medicamento o agregar un tratamiento en fase aguda alternativo y controlarlo dentro de las 24 horas. Si el paciente no tenía hipertensión previa o estaba sin tratamiento, se le administra un tratamiento antihipertensivo y se lo controla dentro de las 24 horas en forma ambulatoria. Vamos a hablar ahora de emergencias hipertensivas. Como ustedes observan en este estudio hospitalario de un instituto, de un hospital italiano de Turín, en la guardia de este hospital, en casi el 55 a 60% de las situaciones, las emergencias hipertensivas se debían a compromiso del sistema nervioso central, ya sea infarto cerebral, hemorragias cerebrales o encefalopatías hipertensivas. Y en cerca del 40% de los casos se debían a cuadros de insuficiencia cardíaca aguda, ya sea edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca. Menos frecuentemente, la emergencia hipertensiva se presenta en el curso de un infarto agudo de miocardio, la eclampsia o la disección aórtica. Vamos a hablar de dos situaciones particulares de las emergencias hipertensivas, como son la fase maligna acelerada de la hipertensión arterial. La fase maligna acelerada de hipertensión arterial es el compromiso multiorgánico secundario a hipertensión arterial, es decir, es la falla multiorgánica debida a hipertensión severa. Por lo general se asocia a una presión arterial diastólica usualmente mayor a 140 milímetros de mercurio, con un fondo de ojos grado 3 o grado 4, uni o bilateral, es decir, hemorragias, exudados y edema de papila. El pronóstico de los pacientes es muy similar si el fondo de ojos es grado 3 o es grado 4, o si es unilateral o bilateral. En los riñones hay insuficiencia renal aguda, oliguria con acidosis metabólica, marcada azotemia e hipocalcemia. En el corazón hay signos de repercusión crónica de la hipertensión arterial, es decir, se trata de hipertensos previos severos asociados a signos de compromiso agudo, básicamente isquemia miocárdica, porque como dijimos, es la falla multiorgánica. En el sistema nervioso central se presentan cefaleas, confusiones, estupor, amaurosis, déficit focales, convulsiones y coma. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos e infarto intestino mesentérico. Básicamente, los síntomas digestivos se deben a isquemia de vísceras abdominales. Y en el laboratorio encontramos anemia hemolítica microangiopática, coagulación intravascular diseminada. Los pacientes están hiperreninémicos e hiperaldosteronémicos. ¿Por qué hablamos de que es la fase de falla multiorgánica de la hipertensión arterial? Esta es la fisiopatogenia de la fase maligna acelerada de hipertensión arterial. Un sujeto con presión arterial diastólica persistentemente elevada, mayor a 120 milímetros de mercurio, genera una activación neurohumoral que puede ser tanto local como sistémica. A nivel local, disminución de la producción de prostaglandinas vasodilatadoras, estrés oxidativo, etc. A nivel sistémico, hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la hormona antidiurética, catecolaminas, etc. Todo esto genera más aumento de la presión arterial
y necrosis fibrinoide arteriolar, es decir, es un proceso que lleva a una isquemia tisular diseminada. No hay un solo órgano que en la fase maligna acelerada de hipertensión arterial no esté isquémico. Por eso observamos signos de isquemia miocárdica, isquemia cerebral e isquemia renal. Es el compromiso multiorgánico de la hipertensión arterial severa. ¿Qué es lo que ocurre en el infarto cerebral? La hipertensión arterial también genera un proceso inflamatorio en el cual hay expresión endotelial de citoquinas, generación de estímulos inflamatorios y por lo tanto el infarto cerebral no es solo un evento isquémico, sino que es una inflamación cerebral isquémica. Es decir, hay un proceso inflamatorio agudo que acompaña a toda la isquemia que se generó por la oclusión arterial. ¿Qué es lo que ocurre en el flujo cerebral en forma fisiológica y en forma patológica cuando hay una isquemia cerebral? La autorregulación del flujo cerebral permite que frente a un aumento de la presión arterial se genere vasoconstricción para que no haya o no ocurra un hiperflujo cerebral y de esta manera se desarrolle un daño vascular agudo. En cambio, cuando hay un descenso de la presión arterial, hay vasodilatación para permitir que el flujo cerebral se mantenga estable y no se desarrolle isquemia cerebral. ¿Qué es lo que ocurre cuando la presión arterial media está sostenidamente elevada, por ejemplo, por encima de 150 milímetros de mercurio? Frente a un aumento de la presión arterial hay vasodilatación, por lo tanto se genera hiperflujo cerebral. Y en cambio, frente a un descenso de la presión arterial hay vasoconstricción. Por lo tanto, los descensos de la presión arterial profundizan el cuadro isquémico cerebral. Es decir, que en un evento isquémico cerebral agudo, lo que ocurre es una caída de la autorregulación del flujo cerebral. ¿Y qué es lo que ocurre con la presión arterial en las primeras horas del infarto cerebral? En los infartos lacunares hay por lo general, menor daño neurológico inicial y tardío, pero hay mayor presión arterial. Y en los infartos aterotrombóticos de grandes arterias y en las cardioembolias, por el contrario, hay mayor daño neurológico inicial y tardío y menor presión arterial, lo que expresa la severidad y la gravedad del cuadro clínico. ¿Por qué está hipertenso un paciente durante un infarto cerebral? Puede ser porque sea un hipertenso arterial previo, porque haya un deterioro del control neurogénico cardiovascular por lesión de áreas cerebrales específicas, por disautonomía, por respuesta refleja a la isquemia cerebral o al aumento de la presión endocraniana, lo que se conoce como reflejo de Cushing, porque haya una falla barorrefleja secundaria, por el estrés mental que genera el infarto cerebral y la internación, por la activación del sistema neuroendocrino, como vimos, simpático, glucocorticoides, mineralocorticoides, y quizás lo más importante, porque la hipertensión arterial, como vimos, sea un mecanismo compensador para mantener la perfusión cerebral. ¿Y cuál es la relación que existe entre la presión arterial inicial y el pronóstico luego de un infarto cerebral? Sacco en el año 1989 ya demostró que una presión diastólica elevada en los primeros 7 días está asociada a más recurrencias. Hinnon en 1995 demostró que una presión elevada en las primeras 24 horas está asociada a mayor mortalidad a 3 meses. Borias ya en cambio en el año 2002 empezó a mostrarnos algunos aspectos diferentes. Observó que cuando la presión arterial sistólica está por encima de 165 milímetros de mercurio o la presión diastólica está menor a 60 milímetros de mercurio, hay un pobre pronóstico a 3 meses.
Y ya para el año 2003, Leonard nos mostró el concepto que se maneja en la actualidad, que hay una curva J entre la presión arterial y la mortalidad temprana y tardía. Cuando la presión sistólica inicial es menor a 150 milímetros de mercurio, cada 10 milímetros de mercurio que se desciende a la presión sistólica, se incrementa en un 18% la mortalidad temprana y en un 4% la mortalidad y discapacidad a 6 meses. Y cuando la presión sistólica está por encima de 150 milímetros de mercurio, cada 10 milímetros de ascenso en la presión arterial sistólica se incrementa en 4% la mortalidad temprana y en un 15% la mortalidad y discapacidad a 6 meses. Y esto está asociado a la discapacidad que presentan los pacientes luego de un infarto cerebral. Esta es la escala de Rankin, es una escala para cuantificar el grado de compromiso funcional que tienen o van a tener los pacientes durante la evolución, y se comparó acá como parámetro global un ascenso de la presión arterial mayor al 5% y se lo comparó con descensos del 5% a ascensos del 5%, descensos del 25% al 5% y descensos mayores al 25%. Y ustedes podrán observar claramente que cuando los descensos de la presión arterial diastólica en el ictus agudo superan el 25%, el grado de compromiso funcional neurológico, medido con una escala de Rankin de 3 a 5, es significativamente mayor, incrementándose el riesgo de discapacidad o la probabilidad de discapacidad en casi un 400%. Es por eso que es muy importante conocer los aspectos fisiopatogénicos para no tomar conductas erróneas durante el tratamiento de un infarto cerebral. Entonces, ¿cómo tratamos las emergencias hipertensivas? Los pacientes deben ser internados en una unidad de cuidados intensivos. Es necesario el monitoreo intraarterial continuo de la presión arterial. Los descensos de la presión arterial media deben ser del 20 al 25% y la presión arterial diastólica nunca se debe bajar por debajo de 105 a 110 milímetros de mercurio en las primeras 2 horas. Se debe utilizar medicación antihipertensiva por vía parenteral, en bolos o mediante bomba de infusión continua. Alcanzado el objetivo terapéutico, se debe mantener el tratamiento 24 horas con los ajustes necesarios. Y luego se debe iniciar la terapia antihipertensiva oral, que se ajustará lentamente en el curso de las siguientes semanas para permitir la adaptación de la curva de autorregulación del flujo, que se da tanto a nivel cerebral como cardíaco y renal. Algunas recomendaciones para el tratamiento de las crisis hipertensivas. En el edema agudo de pulmón y en la disfunción sistólica aguda se recomiendan nitroprusiato de sodio o nitroglicerina más diuréticos de Lassa. En el edema agudo de pulmón con disfunción diastólica se recomiendan esmolol, labetalol o verapamilo asociado a nitroglicerinas en bajas dosis y diuréticos de Lassa. En la isquemia miocárdica aguda se recomienda labetalol o esmolol asociado a nitroglicerina. En la encefalopatía hipertensiva, labetalol. En la disección aórtica aguda, labetalol o esmolol seguido de nitroprusiato de sodio. En la insuficiencia renal aguda y en la anemia microangiopática, nicardipina o fenoldopan. En las crisis simpáticas o la sobredosis de cocaína, verapamilo o diltiazem más benzodiazepinas. En la preeclampsia, labetalol o nifedipina o alfa-metildopa. En la hipertensión aguda postoperatoria, esmolol o labetalol. Y en el infarto cerebral o las hemorragias intracerebrales, el labetalol. Vamos a tocar ahora un último punto, que es el de la hipertensión gestacional,
¿Qué es la hipertensión gestacional? Es la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio que se presenta luego de las 20 semanas de gestación, con una presión arterial previa al embarazo y durante el primer trimestre normal, y la hipertensión arterial desapareciendo luego de las 6 semanas de producido el parto. Si se acompaña con proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, esto se denomina preeclampsia. Algunos conceptos claves en hipertensión gestacional. Es preferible sobrediagnosticar preeclampsia. Si su diagnóstico no puede ser excluido, lo más apropiado es manejar a la paciente como si tuviera preeclampsia. El objetivo del tratamiento es prolongar la gestación lo suficiente para alcanzar la madurez fetal sin poner en riesgo la salud materna. El intento de tratar la preeclampsia bajando las cifras de presión arterial no puede corregir las alteraciones fisiopatológicas de la enfermedad, como ser hipoperfusión tisular, disminución del volumen plasmático o alteraciones funcionales renales. ¿Por qué? Porque al igual que la fase maligna acelerada de hipertensión arterial, la preeclampsia es el compromiso multiorgánico de la hipertensión durante el embarazo. Es decir, no hay un centímetro de tejido arterial de vasos sanguíneos que no esté afectado por la enfermedad, generando isquemia difusa de todos los órganos nobles del organismo. Por lo tanto, la eclampsia puede ocurrir en una paciente aparentemente estable, con cifras tensionales moderadas, por lo que es un error asociarlo con una encefalopatía hipertensiva. Repito, no es el compromiso neurológico, es la falla multiorgánica inducida por la hipertensión del embarazo. ¿Qué hacer cuando hay una paciente con hipertensión inducida por el embarazo leve? ¿Cómo se define leve? Cuando la presión arterial es menor a 160-100 milímetros de mercurio y los datos de laboratorio son normales. Pero una hipertensión inducida por el embarazo leve se puede transformar en grave. Se transforma en grave cuando aparecen criterios de internación. ¿Cuáles son los criterios de internación? Los absolutos, una presión sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. El fracaso del tratamiento farmacológico instituido o presentar una paciente sintomática por cefaleas, epigastralgias, visión borrosa o fotopsias. Es decir, hay isquemia gastrointestinal o isquemia cerebral, porque está comprometida toda la microcirculación del organismo, cuando hay retardo de crecimiento intrauterino y cuando hay signos de sufrimiento fetal. ¿Cuáles son los criterios de internación relativos? Oligoamnios, proteinuria de 24 horas mayor a 1 gramo o que la paciente incumpla el tratamiento que se le indicó de reposo y tratamiento farmacológico. En los casos de hipertensión inducida por el embarazo grave, cuando la presión arterial diastólica está por encima de 100 a 105 milímetros de mercurio, iniciamos el tratamiento farmacológico. Las drogas más conocidas son la alfa-metildopa, que se puede administrar por vía oral en dosis de 500 miligramos a 2 gramos por día, el labetalol, que también se puede administrar por vía oral en dosis de 200 miligramos a 1 gramo 200 por día, y la nifedipina por vía oral, recalco esto, por vía oral, no por vía sublingual, porque al igual que en los eventos vasculares agudos puede generar isquemia uteroplacentaria, así que por vía oral en dosis de 10 a 40 miligramos por día. ¿Cuáles son los criterios de interrupción del embarazo por una hipertensión inducida por el mismo? Cuando hay imposibilidad de controlar la presión arterial,
cuando hay un agravamiento clínico materno no controlable, es decir, que aparece isquemia hepática, isquemia renal, trombocitopenia, si hay riesgo inminente de eclampsia o eclampsia, si hay anomalías en la dinámica de las contracciones uterinas asociadas a la respuesta anormal de la frecuencia cardíaca en el feto, cuando hay retardo de crecimiento intrauterino con flujo Doppler patológico o con oligoamnios. En estos casos se recomienda, y solo en estos casos, se recomienda interrumpir el embarazo. ¿Cuáles son los síntomas de eclampsia inminente? Las cefaleas, los disturbios visuales, escotomas, diplopía y visión borrosa, porque esto nos está hablando de isquemia cerebral. Los vómitos y la epigastralgia y el dolor abdominal es un signo o un síntoma muy importante de isquemia intestino-mesentérico. Y siempre debemos evaluar la presencia de síndrome HELLP, que está compuesto por la presencia de anemia hemolítica microangiopática, elevación de las enzimas hepáticas, LDH mayor a 600 unidades, aumento de las transaminasas y aumento de la bilirrubina. ¿Cómo tratamos la eclampsia? Obviamente debemos administrar anticonvulsivantes y sobre todo cuando hay síntomas de preeclampsia inminente para prevenir el desarrollo de esta complicación que puede ser muy letal tanto para la madre como para el feto. La droga de elección es el sulfato de magnesio. Durante las convulsiones se administra en forma de bolo endovenoso lento de 4 a 6 gramos en 10 centímetros de dextrosa al 5%, seguido inmediatamente por una perfusión de 20 gramos en 500 centímetros de dextrosa al 5% a pasar en un día, es decir, en 7 gotas. Si la paciente repite las convulsiones dentro de las primeras 2 horas, a la perfusión continua se puede agregar un segundo bolo lento endovenoso con la mitad de la dosis que se administró en el primer episodio. Si la paciente no tiene convulsiones, pero tiene signos o síntomas prodrómicos de eclampsia inminente, se inicia la perfusión sin bolos. Diazepam es una droga alternativa en caso de no poder contar con sulfato de magnesio o no tener la experiencia adecuada para utilizarlo. Se usa en bolo endovenoso en dosis de 10 miligramos, continuando con infusión inmediatamente de 40 miligramos en 500 centímetros de dextrosa al 5%. Y se debe tener en cuenta que la paciente debe estar sedada pero no dormida. Luego de las primeras 24 horas, si la paciente es respondedora, se reduce la dosis a la mitad.